Cuando se habla de inclusión en el cine, televisión o videojuegos, se suele hacer referencia a las prácticas en las que se incluye a un personaje de una comunidad minoritaria en el medio. Esto se hace con el fin de dar visibilidad a sus luchas o a su causa, ya que estos productos tienen la capacidad de llegar a millones de personas. Existen muchos tipos de minorías diversas, aunque comúnmente se les suele agrupar en una sola masa. Un dato importante a tener en cuenta es que en el pasado ya hemos visto la inclusión de algunas minorías en series o películas de antaño. Por ejemplo, en representación a la comunidad afro teníamos a Stewie en Malcolm en el medio, a Jota en Los Padrinos Mágicos, incluso tuvimos series protagonizadas enteramente por un cast de color como lo era El Príncipe del Rap. Ahora, quizás alguno estará pensando, hey Josh, esos solo son negros, hay muchos de ellos hoy en día y ya no se les considera una minoría. En eso ese estimado compañero se estaría equivocando. Hoy en día aún son una minoría, y el motivo por el que se les ve con más naturalidad se debe, ojo, en parte, no totalmente, a la representación y visibilidad de su lucha a través de estos medios, que son una excelente plataforma para que las personas empaticen y realicen una catarsis con respecto a estas minorías. Recordemos que en esa época estábamos recién saliendo del racismo duro de mediados del siglo XX, mejor representado en películas como A Bronx Tale o Una historia del Bronx. Ahora que ha quedado claro qué es la inclusión y que busca que comunidades marginadas se introduzcan sin rechazo en la sociedad, hablaremos, según mi opinión, de los 3 principales motivos por los cuales la inclusión contemporánea y sus proyectos relacionados no están funcionando en la actualidad. La primera razón no puede hacer más que girar en torno a un motivo realmente muy simple, por el que todos vamos a ver una película, pero que desafortunadamente falla mucho en estas obras modernas en las que se presenta la inclusión de alguna minoría, y este motivo no puede ser otro más que la trama. Un show debe ser bueno, debes querer ver esa serie, mirar ese filme o probar ese videojuego. Nadie va a comprar unas entradas para ver una película únicamente por estar protagonizada por una minoría. Bueno, siempre hay alguien por ahí que no está bien de la cabeza, pero nadie debería. Aquí se me ocurre un ejemplo claro. Hoy en día se busca mucho el empoderamiento femenino, así que comparemos 2 películas protagonizadas por una mujer fuerte. Alien, el octavo pasajero, que es una película del 79, versus Capitana Marvel, que es del 2019. La primera película fue un exitazo comercial que terminó por convertirse en una saga bastante popular de películas, mientras que la segunda fue un fracaso que hundió por completo la posibilidad de películas en solitario de su personaje. Y es que hasta en los mismos trailers queda claro. En Alien se te presenta una trama oscura en la que una nave de comerciantes espaciales se encuentra en un objeto que no debería, y ahora la tripulación debe enfrentarse a una amenaza extraterrestre para sobrevivir y llegar a su hogar. Me parece muy interesante, mientras que en Capitana Marvel, fuera del odio que ya tuvo el personaje per se, que reconozco eso impactó negativamente a la película, su trailer, en donde tuvieron la oportunidad de enmendar las cosas, fue solamente una invitación de conocer a Carol Danvers, la nueva vengadora más poderosa que también proviene del pasado y perdió todos sus recuerdos. Descubre junto a ella su historia. Noten que en el primer caso lo que se busca venderte en la película de Alien es su trama, mientras que en la película de Capitana Marvel lo que te vende es su personaje. Ya hablé sobre el stunt casting en un video anterior, pero para que vender un personaje funcione, este tiene que tener una base de seguidores amplia y ser muy querido. Así simplemente no funciona. Además, la trama siempre será lo más importante, lo que hará que tu película se recuerde como algo memorable o únicamente como un evento crossover entretenido. Volviendo a este versus, aunque ambas películas estén protagonizadas por personajes femeninos fuertes, solamente el argumento de una obra es quien tiene el poder de convencerte de que vale la pena mirarla. No es que las personas no quieran ver series o películas en donde una mujer fuerte sea la protagonista. De hecho, inclusive en el mundo de los videojuegos contemporáneos, muchos son protagonizados por arquetipos femeninos fuertes, como la saga de Horizon, Senua o The Last of Us, y nadie se queja de ello. No es que las personas no quieran ver series o películas protagonizadas por miembros de la comunidad LGTBQ+, porque proyectos como Philadelphia, Banana Fish, The Birdcage, Heartstopper, Call Me By Your Name o Moonlight demuestran lo contrario. Se trata de ofrecer proyectos con una buena trama, atractivos, que logren auténticamente despertar el interés de su audiencia potencial, para que estos últimos no se sientan obligados a ver una película porque una persona diversa sale en ella, sino porque esa película en sí misma es buena. El segundo motivo es la falta de originalidad. ¿Sabes qué tienen en común todos los casos exitosos que he mencionado en este video? Que son invenciones o personajes nuevos que pertenecen a una minoría X en un producto determinado. Recalco con un importante énfasis en la palabra nuevo,
porque la práctica que se hizo más común por mucho tiempo fue tomar a un personaje con una etnia y género ya establecidos y cambiarlo para que formen parte de un grupo minoritario, para que de esta forma sea posible la inclusión de comunidades diversas en su obra. De hecho, esta misma práctica no tardaría nada en ser señalada por muchos espectadores como inclusión forzada, ya que estarían sacando preferencias, rasgos y actitudes ya establecidas para un personaje que ya eran conocidas por el público para cambiarlas por nuevas, así forzando un cambio que muchas veces se ve como innecesario e incómodo para el mismo, pues este ya estaba en su totalidad construido. El problema con este tipo de prácticas es que llegan a resentir multidimensionalmente la conexión que tienen los espectadores con el personaje, empezándola a sentir impropia, pues este personaje no tiene los elementos que el espectador considera que forman parte esencial del mismo, siendo que si estos elementos eran un factor importante por el que éste veía determinado producto, prefiera alejarse de la obra debido a los recientes cambios que le provocaron un rechazo hacia la misma. Ahora bien, aclaremos algo. Este rechazo es una respuesta normal que tiene toda persona ante una ruptura de lo que antes consideraba una naturalidad. A nuestro cerebro le encanta formar patrones para identificar personas y fenómenos sociales. Cuando todo es como nuestra mente cree que debería ser, se crea un estado que se conoce como consonancia cognitiva, que es muy afable o positivo para nuestro cerebro. Cuando uno de nuestros paradigmas ya establecidos se rompe, se genera un estado que se conoce como disonancia cognitiva. Nuestra mente odia estar en disonancia, por ello hará todo lo posible para volver a estar en consonancia, y si la forma más fácil que tiene es alejarse de la obra, así lo hará. Esto que acabo de explicar es un fenómeno muy estudiado y teorizado desde la psicología. Ahora, esto no quiere decir que estos paradigmas no deban romperse, eso solo lo sabrá el tiempo. Solo digo que si así se desea, debería intentarse de una forma creativa, que no involucre cambiar personajes que ya funcionan y son muy queridos, sino la creación de unos nuevos, o también nuevas series y películas que aporten una narrativa realmente interesante, con personajes llamativos y entrañables que te dejen con más ganas de explorar su historia y universo. Antes de pasar al motivo final, hagamos un pequeño paréntesis en este segundo punto. Si estos personajes existen, por favor que sean realmente relevantes para la obra, porque por más interesantes que puedan llegar a ser, si no funcionan o si su mera existencia es un agujero del guión o desentona la obra, quizás lo mejor es que no existan. Llegamos al último punto, que también será el más flexible, ya que va a depender únicamente de la capacidad del escritor o el director de un show para llegar a impactar de una forma positiva a su audiencia. Ahora, esta última razón por la que la inclusión no funciona en la actualidad se debe principalmente a que una obra no puede ser un insulto a sus espectadores. Recordemos una cosa importante, las minorías diversas son precisamente eso, minorías. Al final, aunque estén todas juntas, no harán que un producto determinado sea rentable. Si bien se desea representarlas y darles una voz, una obra no puede ser un insulto a su audiencia potencial, que es un público mucho más grande. Después de todo, la sostenibilidad de un producto depende de ellos. Si una serie o película se basa principalmente en atacar de forma directa unos paradigmas ya establecidos, va a ocurrir lo mismo que en el punto anterior. Se creará un estado de disonancia que promueve que los espectadores de a poco se vayan desprendiendo de la misma, más aún si esta de alguna forma los hace sentir culpables, juzgados o criticados desde el primer minuto, o peor aún, desde su tráiler. Ahí solo lograremos el rechazo de nuestra audiencia potencial. Ningún buen producto debe tener este abordaje. De hecho, es posible generar esos mismos sentimientos de culpabilidad y autocrítica en los espectadores, pero de una forma positiva, para generar una auténtica catarsis en la audiencia. Pero esto solo será una posibilidad si se tiene un buen abordaje, y no se confronta de una forma directa y al ataque nada más al comenzar las creencias de nuestro público. El problema con muchas obras de la actualidad que buscan dar visibilidad a estos temas es que no les dejan el tiempo suficiente a los espectadores de empatizar con las motivaciones y acciones de los personajes, sino que más bien buscan embutirles todo desde el minuto 1, creando un mundo de blancos y negros con fuertes víctimas y antagonistas en el entorno.
Y si alguien se ve reflejado como el antagonista diabólico nada más al comenzar la obra, tendremos de salida un fuerte rechazo hacia la misma. Peor aún, si por este rechazo estos espectadores son criticados y señalados como intolerantes, cuando ellos también están pasando por un proceso de asimilación de un conjunto de valores ajenos a los suyos, y en este proceso también requieren de su espacio y tiempo para acogerlos. De esta forma, lo único que conseguiremos será acentuar más el problema. Aquí estamos creando un sentimiento de obligación y deber de culpabilidad por parte de los mismos, en lugar de una invitación real a un cambio de óptica. Por ello, es importante darles el tiempo propicio de cocción de estas tramas. Creo que ningún buen drama realmente empieza y termina con lágrimas, sino que utiliza la risa, la sátira, el humor y los momentos felices para que le tomes cariño a sus personajes y logres crear una auténtica conexión para que al final consigas empatizar con ellos, porque solo de esta forma, auténticamente sientes sus luchas como tuyas. Eso ha sido todo de mi parte en esta ocasión. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para mucho más. Si quieres decirle algo a mí o al mundo, déjalo en los comentarios. Hasta pronto.